Mis papás me pidieron que vendiera mi casa para ayudar al hermano enfermo. Que en realidad estaba fingiendo. Mis padres me llamaron llorando para decirme que mi hermano menor se estaba muriendo y que yo era el único que podía salvarlo vendiendo mi casa. Lo que no me dijeron es que mi hermano estaba perfectamente sano y que solo necesitaba el dinero para pagar sus deudas de casino. En ese momento, perdí mi hogar, mis ahorros de toda la vida y la poca fe que me quedaba en mi propia sangre, todo por una mentira orquestada por las personas que se suponía debían protegerme. Nunca imaginé que ser el hijo fuerte de la familia se convertiría en mi mayor condena, ni que la traición más grande de mi vida vendría disfrazada de una falsa tragedia médica. Siempre fui el hijo responsable, el que no daba problemas, el que estudiaba hasta tarde y el que empezó a trabajar desde los 18 años para no ser una carga. Mi hermano menor, Carlos, era todo lo contrario. Carlos era el consentido, el alma libre que nunca terminaba lo que empezaba y que siempre encontraba una excusa para que mis padres le resolvieran la vida. A mis 35 años, finalmente sentía que lo había logrado, después de una década de ahorros extremos, de privarme de vacaciones y de trabajar turnos dobles como ingeniero, logré comprar mi primera casa. No era una mansión, pero era mía. Era un hogar con jardín, en un barrio tranquilo, el símbolo de todo mi esfuerzo. 3 meses después de haberme mudado, recibí esa llamada que cambió mi vida para siempre. Mi madre apenas podía hablar del llanto. Me dijo que Carlos se había desplomado en el trabajo y que, tras unos estudios urgentes, le habían diagnosticado una variante agresiva de una enfermedad autoinmune que requería un tratamiento experimental en el extranjero. El costo era astronómico. Mis padres ya habían hipotecado su propia casa y gastado sus ahorros, pero no era suficiente. Necesitaban $100,000 adicionales en menos de un mes o Carlos no llegaría a Navidad. Hijo, sé que acabas de comprar tu casa, me dijo mi padre con la voz quebrada por teléfono, pero tú eres joven, tienes una carrera, tú eres fuerte y puedes volver a empezar. Tu hermano no tiene esa opción. Si no vendes esa propiedad ahora, Carlos se nos va a ir. Te lo suplicamos, no dejes morir a tu hermano por un montón de ladrillos. El peso de la culpa fue inmediato y asfixiante. ¿Cómo podía yo disfrutar de mi jardín mientras mi hermano luchaba por su vida? ¿Cómo podía ser tan egoísta de aferrarme a una hipoteca cuando mi familia estaba desesperada? Mis padres me enviaron fotos de Carlos en una cama de hospital, con tubos y semblante demacrado, después me enteré de que eran fotos de una cirugía menor de apéndice de hacía 2 años que habían guardado. Me enviaron folletos del supuesto centro médico en Suiza. Todo parecía tan real, tan urgente. En un estado de pánico y amor fraternal ciego, puse la casa a la venta por debajo de su valor de mercado para asegurar una transacción rápida. La vendí en 3 semanas. El día que entregué las llaves, me quedé un momento solo en la sala vacía y lloré. Sentía que estaba entregando mi futuro, pero me consolaba pensando que estaba comprando la vida de Carlos. Transferí el dinero íntegro a la cuenta de mi padre. Él me abrazó llorando y me dijo que yo era un héroe, que Dios me lo pagaría y que la familia siempre estaría en deuda conmigo. Me mudé a un departamento pequeño y húmedo, volviendo a vivir como si fuera un estudiante recién graduado. Mi novia de ese entonces me dejó, incapaz de entender por qué había tomado una decisión tan radical sin consultarle de verdad, pero yo estaba convencido de que hacía lo correcto. Durante los siguientes 6 meses, preguntaba por Carlos a diario. Mis padres me daban reportes vagos, está en tratamiento, hoy tuvo una crisis, no puede recibir visitas porque su sistema inmune está muy débil. Yo enviaba mensajes de aliento a Carlos, pero él rara vez respondía, y cuando lo hacía, eran solo frases cortas diciendo lo mucho que sufría. La verdad empezó a desmoronarse de la manera más absurda. Un sábado por la noche, un excompañero de la Universidad de Carlos, que no sabía nada de la supuesta enfermedad, publicó una historia en Instagram. En el video, se veía un bar de lujo en una zona turística de la costa. Al fondo, en una mesa llena de botellas de champaña y rodeado de gente, estaba Carlos. No se veía como alguien muriendo, se veía radiante, riendo a carcajadas mientras abrazaba a una chica y lanzaba billetes al aire en un juego de cartas privado que habían organizado en el lugar. Sentí un vacío en el estómago que me hizo querer vomitar. Llamé a Carlos inmediatamente, pero su teléfono estaba apagado. Llamé a mi madre y le pregunté si sabía dónde estaba Carlos. Ella, con una tranquilidad cínica, me dijo que seguramente estaba en su habitación descansando después de una quimioterapia ficticia. No le dije nada sobre el video. En lugar de eso, manejé 3 horas hasta la casa de mis padres a mitad de la noche. Llegué y usé mi copia de la llave para entrar sin hacer ruido. Lo que encontré me destruyó más que la muerte misma. En el comedor estaban mi padre, mi madre y Carlos, que supuestamente debería estar en una clínica o en cama. Estaban contando fajos de dinero y revisando folletos de agencias de viajes. Carlos estaba presumiendo un reloj nuevo que brillaba bajo la luz de la lámpara.
Ese viaje a Dubái nos va a sentar de maravilla después de tanto estrés, decía Carlos, sin rastro de enfermedad en su voz. Sí, pero hay que tener cuidado con tu hermano, respondió mi madre. Todavía no podemos decirle que ya estás curado. Hay que esperar unos meses más para que no sospeche porque no le devolvemos nada del dinero de la casa. Entré a la habitación y el silencio que siguió fue sepulcral. Las caras de mis padres pasaron de la sorpresa al terror y luego a una frialdad defensiva que nunca olvidaré. Carlos ni siquiera tuvo la decencia de esconder el reloj. ¿Así que te estás muriendo, Carlos? Pregunté, con la voz temblando de una furia que no sabía que poseía. ¿Esa es la quimioterapia que te están dando en los bares? Mi padre se levantó e intentó acercarse a mí, pero lo detuve con la mirada. Mi madre, en lugar de pedir perdón, tuvo la audacia de intentar manipularme de nuevo. Hijo, entiende. Carlos se metió en problemas muy graves. Le debía dinero a gente muy peligrosa por sus apuestas. Si no pagaba, le iban a hacer daño. No podíamos decírtelo porque sabíamos que no nos darías el dinero para pagar deudas de juego. Tuvimos que inventarlo de la enfermedad para salvarle la vida de verdad. Al final del día, el resultado es el mismo, salvaste a tu hermano. ¿Salvé a mi hermano? Grité. Me hicieron vender mi casa. Me dejaron en la calle por una mentira. Ustedes sabían cuánto me costó cada ladrillo de ese lugar. Tú eres el fuerte, Javier, dijo mi hermano, con una sonrisa burlona que me dieron ganas de borrarle de un golpe. Tú siempre consigues lo que quieres. Eres ingeniero, ganas bien. A ti no te cuesta volver a empezar. A mí me habrían roto las piernas o algo peor. Además, la familia es para eso, ¿no? Para ayudarse. En ese momento comprendí que para ellos yo no era un hijo o un hermano, era un recurso. Una cuenta bancaria de emergencia a la que podían acudir robando mis sueños para alimentar los vicios de Carlos. Entendí que mi madre me había visto llorar por la pérdida de mi hogar y no había sentido ni una pizca de remordimiento mientras planeaba sus vacaciones con el dinero de mi sacrificio. Se acabó, les dije, con una calma que me asustó. No quiero volver a verlos en mi vida. No me llamen, no me busquen. Para mí, Carlos murió hoy de esa enfermedad que inventaron y ustedes murieron con él. Salí de esa casa mientras mi madre me gritaba que era un mal hijo y que no tenía corazón por abandonar a mi familia por un poco de dinero. Esa noche dormí en mi auto, porque el departamento que rentaba me recordaba demasiado a la estupidez de mi propia generosidad. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Estaba solo, con el corazón roto por la traición y viviendo en un lugar que odiaba. Pero la rabia, cuando se canaliza bien, es un combustible increíble. Decidí que no me iba a quedar hundido. Trabajé como un animal. Acepté proyectos en el extranjero, trabajé fines de semana, eliminé cualquier gasto innecesario. Cada centavo que ahorraba era un clavo más en la tumba de mi pasado. Corté contacto con cada pariente que intentaba decirme que perdonara, porque para mí, el perdón sin restitución es solo permitir que te vuelvan a pisar. Me enteré por terceros que Carlos, al ver que ya no tenía mi colchón financiero, se volvió aún más errático. Con el dinero que sobró de mi casa después de pagar sus deudas iniciales, se sintió invencible. En lugar de buscar un trabajo o reformarse, regresó a los casinos con más fuerza. Se creía un apostador profesional. Mis padres, cegados por su favoritismo, le seguían dando dinero de sus pensiones. El karma empezó a cobrar facturas un año después. Carlos no solo perdió el resto del dinero de mi casa, sino que volvió a endeudarse, y esta vez con personas mucho más oscuras que antes. Como ya no tenían nada más que dar, Carlos convenció a mis padres de poner su propia casa como garantía para un préstamo puente que supuestamente lo haría ganar una fortuna en un torneo de póker. Obviamente, lo perdió todo en una sola noche. Un día, mientras yo estaba en una reunión de negocios en mi nueva oficina, ya me habían ascendido a director regional, recibí un mensaje de un primo. Los cobradores habían ido a la casa de mis padres. No eran abogados con papeles, eran tipos con bates y amenazas claras. Mis padres, ancianos y asustados, tuvieron que salir de su casa con lo que llevaban puesto. Perdieron la propiedad que habían tenido por 40 años. Carlos, el cobarde, huyó a otra ciudad y los dejó solos para enfrentar las consecuencias. Mi madre me llamó desde un número desconocido, llorando, suplicándome que los dejara vivir conmigo, que estaban en la calle, que tenían frío y que Carlos los había abandonado. Hijo, por favor, somos tus padres. Estamos viejos y enfermos de verdad ahora. No tenemos dónde ir. Dios te va a castigar si nos dejas así. Mamá, respondí con una voz que no reconoció, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando vendí mi casa? Tú eres fuerte, tú puedes volver a empezar. Pues ahora les toca a ustedes ser fuertes.
Yo ya no tengo padres. Se los entregué a Carlos junto con mi casa. Pídanle a él que les dé un lugar donde quedarse. Colgué y bloqueé el número. No sentí alegría, pero sí una paz inmensa. La justicia de la vida es lenta, pero es exacta. Ellos eligieron a Carlos y Carlos les dio exactamente lo que él era, nada. Pasaron 3 años más. Mi vida floreció de una manera que nunca imaginé. Con mi nuevo sueldo y mis ahorros disciplinados, compré una casa mucho mejor que la primera. Esta vez era una propiedad de 2 pisos, con una vista espectacular y una seguridad impecable. Conocí a una mujer maravillosa, Elena, que venía de una familia donde la palabra lealtad sí significaba algo. Nos casamos y construimos un hogar basado en la verdad y el respeto mutuo. Un día, caminando por el centro de la ciudad, vi a un hombre pidiendo dinero afuera de una estación de metro. Estaba sucio, con la ropa rota y una mirada de derrota total. Era Carlos. Al principio no lo reconocí, pero sus ojos me dieron el escalofrío de siempre. Me miró y se quedó paralizado. Vio mi traje a medida, vio las llaves del auto de lujo en mi mano y vio a mi esposa, que caminaba a mi lado con una sonrisa. «Javier», susurró, intentando acercarse. No le dije una sola palabra. Simplemente seguí caminando. No le di ni un centavo, no porque no pudiera, sino porque entendí que darle algo sería seguir alimentando su parásito interno. Él ya había tenido su oportunidad y la había desperdiciado destruyendo a todos a su paso. Mis padres terminaron viviendo en un cuarto rentado en una zona peligrosa, sobreviviendo con una pensión mínima que apenas les alcanzaba para comer. Mi madre desarrolló problemas de salud reales, pero ya no había fotos de hospital ni folletos de Suiza, solo la cruda realidad de la vejez sin ahorros y sin el hijo que los iba a cuidar. Nunca volví a hablarles. A veces, en Navidad, siento un poco de nostalgia por los padres que creía tener, pero luego recuerdo la cara de mi padre contando mis billetes mientras planeaba un viaje a Dubái, y la nostalgia se evapora. Aprendí que la familia no es un lazo de sangre, sino un contrato de respeto y amor mutuo. Si ese contrato se rompe con mentiras y abusos, la sangre no sirve para nada más que para mancharte. Me tomó años sanar la herida de la traición, pero hoy puedo decir que soy un hombre completo. Mi nueva casa no solo está hecha de ladrillos, sino de la integridad que ellos nunca tuvieron. Hoy vivo mi mejor vida, casa nueva más grande, pagada con mi esfuerzo limpio, y una familia que elegí sin mentiras y sin manipulaciones. Tengo amigos que son más hermanos que Carlos, y una paz que no tiene precio. Cada vez que paso frente al jardín de mi casa y veo a mis hijos jugar, no puedo evitar pensar en el largo camino que recorrí para llegar aquí. El dolor de haber perdido mi primer hogar fue el precio que pagué por mi libertad y por descubrir la verdadera cara de quienes me rodeaban. Carlos sigue desapareciendo y apareciendo en la vida de conocidos, siempre pidiendo una última oportunidad, siempre con una nueva estafa bajo el brazo. Mis padres siguen esperando que yo aparezca con un cheque para rescatarlos, pero ese Javier murió el día que descubrió que su hermano fingía cáncer para jugar póker. Cada vez que lo recuerdo solo sonrío, porque el destino tiene una forma poética de cerrar los círculos. Quien finge necesitar por codicia, termina necesitando de verdad por justicia. La fortaleza que ellos tanto usaron como excusa para explotarme, fue la misma fortaleza que me permitió dejarlos atrás y construir un imperio sobre las cenizas de su traición. Mi vida es testimonio de que no importa cuántas veces te quiten todo, si mantienes tu integridad, siempre encontrarás el camino de regreso a casa. Hoy me siento en mi terraza, con una taza de café, mirando el atardecer sobre mi propio terreno. No hay deudas de juego, no hay enfermedades falsas, no hay llamadas de auxilio manipuladoras. Solo hay el silencio dulce de una vida bien vivida. La traición me quitó una casa, pero me dio el mundo entero al enseñarme a quién no debo dejar entrar en él. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.